Este es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para todo católico, desde su Santo Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Qué importante es este Evangelio, mis hermanos, que hemos escuchado. Siempre la palabra del Señor es actual y siempre explica e ilumina nuestras realidades que vamos viviendo en todo tiempo, en estos 2000 años de historia cristiana. Siempre la palabra del Señor va a iluminar momentos muy particulares. Hoy este Evangelio donde el Señor menciona cuando envía a sus discípulos, hace todo un desplegado de condiciones que debemos tener en cuenta para llevar el Evangelio de Cristo. Y nos ubica muy bien, porque lo primero que dice es: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Pónganse en camino. Es decir, hay que estar en movimiento. El ser cristiano supone una actitud de movimiento. El cristiano pasivo no se puede entender. Y es un cristiano que está dinámico, que se pone en movimiento como Él lo hizo. Nos ubica en el sentido de prepararnos muy bien porque vamos en medio de lobos. Es decir, prepárate para la lucha. Vas a entrar a un espacio que va a ser muy difícil. Como ovejas en medio de lobos, pues imaginen ustedes una oveja en medio de los lobos. Es el lugar más peligroso que hay, pero los envío así. Si yo los envío como las ovejas en medio de lobos. No les dice, bueno, como los voy a enviar como ovejas en medio de lobos, pues saquen la vuelta, vayan temerosos. El Señor dice: los envío como ovejas en medio de lobos, pero nos envía. O sea, no quiere que vayamos a otro lugar, sino ahí, a los lobos. Entonces eso requiere que haya una actitud de veras de valentía. Una ovejita que se mete en medio de los lobos, estamos hablando de una ovejita valiente. Pues el Señor nos dice: yo los voy a enviar como ovejas en medio de lobos, porque para ser enviado de Jesús se requiere de la valentía,
saber que vas a enfrentar a los lobos. Y al final el Señor dice, y si en algún lugar no los reciben, sacúdanse sus sandalias, sacúdanse el polvo de esa ciudad en señal de protesta. Es decir, tomen actitudes también no de amenaza, porque al final dice, aunque aquí no nos recibieron, pero sepan de todos modos que el reino de los cielos se acerca. No es una amenaza, pero sí es una advertencia. El cristiano, además de valiente, tiene que advertir también. Tiene que advertir. Lo hemos dicho muchas veces, hoy en día nuestra iglesia parece como que no ha entendido esta dinámica y pareciera como que la iglesia es, te envío en medio de ovejas. O sea, relájate, vas a ir en medio de ovejas, no pasa nada, no vas a tener contradicción, no vas a tener situaciones adversas porque vas en medio de ovejas. Pareciera que hoy la iglesia quiere llevar el evangelio a ovejas, en donde no genere conflicto, en donde no haya peligro, en donde vamos a llevar el evangelio donde nos reciben a gusto y vamos a hablarles de manera cómoda para que nadie se ponga en una actitud adversa, que no llevemos a las personas a una situación desagradable. Hay que comunicarles algo agradable para que se sientan cómodos. Eso es lo que quieren de alguna manera recibir. Bueno, pues entonces, no, así no es. El evangelio fue muy claro. Los envió como ovejas en medio de lobos. Y cuando remata el Señor diciendo, ustedes adviertan y sacúdanse el polvo, o sea, con autoridad, con carácter, sacúdanse el polvo de las sandalias, porque lo que ustedes fueron a decir fue la verdad. Y si no les gustó, sepan de todos modos, dice, que el reino de los cielos está cerca. No quisieron recibir la verdad, bueno, pero que sepan, y ahí viene la advertencia. Hoy nuestra iglesia la vemos así, además de generar una especie de comodidad, un evangelio cómodo, pareciera que lo envió a las ovejas, decíamos, y también no adviertas, o sea, no generes polémica. Eso no leímos en el evangelio, hermanos. Este evangelio es muy duro, es muy exigente y que requiere de que el cristiano, por lo menos, estas dos actitudes las tome muy claras, porque vienen muchos más. No andes llevando ni dinero ni nada, bueno, pero estas dos actitudes son, a mí me parecen muy esenciales. Primero, ¿quieres ser un verdadero cristiano católico? Que sepas que vas en medio de los lobos, que vas caminando hacia los lobos, en donde no va a ser para nada agradable tu palabra, jamás. Y finalmente, si quieres ser un buen cristiano, ten carácter, autoridad con la verdad, porque tú no vas a comunicar tu verdad, tú vas a hablar de la verdad, que es Jesucristo. ¿No te gusta esta verdad que es Jesucristo? Solamente te dejo la advertencia que de todos modos el reino de los cielos se va a llegar a implantar aquí, aunque no te guste la verdad. ¿De este tipo de cristianos se ocupan hoy? A mí me llamó mucho la atención. Ustedes saben que ya empezó este sínodo de la sinodalidad, que ya de por sí es criticable. Esto que está haciendo el Papa es criticable. ¿Por qué? ¿Cómo llamas a sínodo, es decir, una reunión de obispos convocados por el Papa? ¿Cómo llamas a un sínodo para poner en la mesa temas de discusión que no se pueden someter a discusión? Yo se los he anunciado aquí muchas veces. El Evangelio de Cristo nunca se puede poner en el escritorio de la discusión ni de la opinión. A ver, vamos a reunirnos para ver qué opinan ustedes de lo que dijo Jesús aquí. Eso nunca se debe de hacer, hermanos.
porque la palabra de Cristo es la palabra divina, es dogmática y es como es, y no puede ser de otra manera. Entonces, ¿cómo yo convoco a un sínodo para poner en la mesa de la discusión temas que son indiscutibles? Los temas como, por ejemplo, ordenar a mujeres. Eso es inopinable, hermanos. El Evangelio está muy claro. El Señor instituyó el sacerdocio para los varones. Este no se somete a opinión. A ver qué piensan. ¿Ustedes cómo ven? Las exigencias del mundo hoy ya requiere que también tengamos mujeres sacerdotisas. ¿Y por qué estás poniendo en la mesa de la discusión una palabra que es de Jesús? Pon, si quieres, tus palabras tuyas, tus opiniones, ponlas en la mesa de la discusión. Pero ¿cómo te atreves a poner en la mesa de la discusión algo que es como es? Porque en el Evangelio está y se acabó, hermanos. Esos y muchos temas más. Pero a lo que quería llegar yo es que ante esta situación hay sacerdotes, cardenales sumamente valientes, y entre ellos está el señor cardenal don Juan Sandoval. Ustedes sabían, ya corre entre las redes, que hay 5 cardenales en el mundo que se reunieron para mandarle una carta al Papa Francisco y confrontarlo y decirle: exigimos una explicación de lo que usted está haciendo, porque nos parece que usted está fuera de la cuestión doctrinal y de lo que la Iglesia ha manejado durante 2000 años. Pues entre estos 5 cardenales está don Juan Sandoval. Le acaban de mandar la carta al Papa hace unos meses. Y el Papa no respondió él, responde su secretario. Una respuesta muy vaga que los cardenales dijeron: esta respuesta que usted nos dio no esclarece absolutamente nada. Por tanto, le volvemos a mandar una vez más las peticiones. Y me pareció tan determinante, hermano, que dijeron: y solamente exigimos de usted que nos diga un sí o un no. Punto. No le esté dando vueltas a las respuestas. Simplemente díganos sí o no. Porque así es el Evangelio, hermanos. El Evangelio de Cristo, cuando se anuncia, solo tiene 2 respuestas posibles: o sí o no. O lo aceptas al Señor, dices: sí, acepto esta palabra del Señor, o no la acepto. No tienes por qué darle vueltas al asunto. Bueno, sí acepto el Evangelio, pero yo creo que sí o no. O sea, el cristiano de hoy es, ante el mandato del Señor: te envío como oveja en medio del lobo. Él te dice: ¿vas o no vas? ¿Me sigues o no me sigues? ¿Les dices esto o no se los dices? Esto es así. No es de, bueno, sí, pero no, pero no es así. Qué interesante es ver estos cristianos que son determinados, que tienen convicción, que advierten, porque toman la palabra del Señor como la pidió. Ir verdaderamente en medio de lobos y advertir si no reciben la verdad. Qué urgente está hoy la iglesia de cristianos así, hermanos, de católicos que sean capaces de ser conscientes de que no van en medio de las ovejas, no van a adaptarse a un ambiente similar al de ellos, en donde no les van a poner contradicción, porque una oveja en medio de las ovejas pues no tiene peligro, no tiene ningún peligro. El Señor nos envía al peligro. El Evangelio es movimiento, es actitud, es coraje, es determinación. Hoy pidamos al Señor que nos permita ser esos cristianos que hoy ocupa la iglesia, que sean capaces de hablar con la verdad, de tener carácter, de tener determinación, de tener convicción, que predican porque saben lo que predican y que están convencidos de lo que predican. Pidamos hoy a nuestra Madre Santísima que nos lleve a tener esta valentía evangélica que es tan urgente para el tiempo de hoy. Sigamos transformando el mundo siendo católicos en serio.